Bien, pues sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Octavio Valencia y soy uno de los asesores aquí en el SBDC, que es el Small Business Development Center, que lo que significa es que es el Centro para el Desarrollo de los Pequeños Negocios. Y es un placer para mí estar con ustedes explicándoles un poco de lo que nuestra organización es y los servicios que podemos brindarle a usted como cliente, si es que decide acercarse a nosotros, registrarse como cliente y pues explicarnos en qué áreas de esa idea de negocio que quizás usted ya tiene o de ese negocio que ya inició, en qué áreas pudiera serle útil ayuda profesional completamente gratuita. Muy bien, antes que nada quiero iniciar diciéndoles que este taller no es una presentación en donde vayamos a trabajar a fondo en ninguna área de negocios en sí. Lo único que esto va a hacer es abrir un poco el panorama, o un mucho quizás esperemos, con respecto a todos los elementos que se deben de considerar a la hora de estar pensando en una idea de negocios. ¿Cuáles son las áreas que se deben de explorar y que se deben de atender, de investigar y para las que nos tenemos que preparar, todas relacionadas al negocio para que éste tenga a su vez una mejor probabilidad de éxito? Y esa es precisamente la razón de ser de nosotros como organización, darles a ustedes la información que necesitan para mejorar sus probabilidades de éxito. Pero, como les decía, esto es básicamente, en general, es un panorama muy amplio, y ya para entrar en detalle y poder atender las necesidades y las preguntas de cada uno de ustedes en lo particular, pues ya para eso se tendrían que registrar y hablarían con un consejero, como yo, por ejemplo, que tengo ya casi 6 años en esta organización, ayudando a personas con sus proyectos, evaluaciones, un sinfín de cosas que ya por aquí las vamos a ver más adelante. Y antes de iniciar, vamos a hablar un poquito sobre en dónde tenemos diferentes oficinas, solo para que se den más o menos una idea de dónde vienen nuestros fondos y la expectativa que también tenemos nosotros como organización de parte de ustedes. Muy bien, pues al iniciar mostramos aquí, son muchas regiones y cada región tiene diferentes oficinas. Nosotros pertenecemos a la oficina de la Universidad de Merced y se llama UC Merced SBDC. Y lo único que significa es que ellos están a cargo de el manejo de esta oficina local, que es la que le va a servir a usted. Los fondos principalmente, como nos muestra la gráfica, vienen de, la gran mayoría, vienen de fondos federales, de lo que se llama el SBA o la Administración de los Pequeños Negocios. Y entonces aquí mostramos los 6 centros que tenemos en nuestra región, y también aquí la gráfica nos muestra que recibimos algunos fondos también del estado de California en menor escala, e incluso de gobiernos locales, muchas veces como el condado, incluso a veces hasta la ciudad tiene por ahí fondos pequeños, y también la industria privada o el sector privado también de repente por ahí da algo de fondos, generalmente para proyectos específicos. Y lo que nosotros hacemos no es en realidad hacer trabajo para los clientes, sino que lo que se hace es hacer como una mancuerna con el cliente, atender a todas sus necesidades de información y educarle en la medida de lo posible y la medida de sus necesidades para resolverle las dudas que tiene, las preguntas, ayudarle en la investigación de lo que él necesite, él o ella necesiten resolver. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos, y de esa manera contribuimos a la salud de la cuestión económica local. Bien, esto es básicamente lo que vamos a tratar en esta presentación, y nuevamente les digo, lo vamos a hacer de manera muy rápida. Y es básicamente, tiene que ver con la planeación de tu negocio. Y estas son las áreas que vamos a tocar. Vamos a hablar de la estructura del negocio. ¿Qué es eso de la estructura de un negocio? Y básicamente eso es la estructura legal. El nombre del negocio, qué importancia tiene, cómo se consigue un buen nombre de negocio, cuáles son los aspectos que hay que ver y tener en cuenta a la hora de escoger un nombre, dónde se registra, etcétera. ¿Qué licencias necesitamos?
la ciudad qué me va a requerir, el condado qué me va a requerir, cómo le hago para sacar mi licencia, cuánto cuesta mi licencia, todo eso. Con respecto a los impuestos, bueno, esa es una área complicada, como ya yo pienso que todos lo intuimos, y hay diferentes tipos de impuestos. Hay impuestos locales, hay estatales, hay federales, y los negocios, dependiendo del ramo de negocio que es, hay diferencias en esto. Bueno, vamos básicamente a exponer superficialmente todos los diferentes tipos de impuestos que hay que tener en mente, como un costo adicional que vamos a tener y cómo manejarlos, etcétera. También hay algunas restricciones para ciertos tipos de negocios con respecto a la zonificación. Vamos a ver eso. Digo, se da el caso de que los clientes tienen la idea de poner un negocio en una X zona porque se dicen, y esto lo he visto bastante, ¿no? Dicen, bueno, pues es que aquí no hay este tipo de negocio, aquí sería perfecto. Y bueno, resulta de que no hay ese tipo de negocio porque la zonificación por parte de la ciudad no lo permite. Entonces vamos a aprender un poquito de eso. La contratación de empleados, ¿qué implica? ¿Qué es todo lo que tenemos que plantearnos, que tener en orden? ¿Cómo le podríamos hacer si tenemos empleados para pagarles y cuánto les retengo y dónde pago y qué hay de todo ese tipo de cosas? Los seguros es el siguiente tema. Aquí en este país, bueno, es el país de las demandas, yo creo que ya todos lo sabemos, y hay que tener seguro o nos conviene tener seguro para muchas cosas. Al estar en un negocio, al tener un negocio propio, la ley precisamente nos obliga a tener diferentes tipos de seguro que los vamos a analizar, y hay otros que simplemente pues por conveniencia o por buena práctica nos convendría tener. También vamos a hablar brevemente sobre el registro de la contabilidad. Esto es algo que es muy común que en los pequeños negocios que inicien se descuide esta parte y bueno, se pierden ciertos derechos, por ejemplo, de reportar gastos que pertenecen al negocio y que no lo reportamos, y entonces podemos al fin de cuentas pagar más impuestos de los que deberíamos de pagar. Hay errores comunes que los vamos a hablar y vamos a advertir, ¿no? Que no caigamos en esos errores comunes. Y los fondos, este es el problema principal o el problema más común, digamos, que tienen los clientes cuando están considerando una idea de negocio. Generalmente no pueden proyectar o estimar, calcular de manera precisa la medida de la inversión que se va a requerir. Muy bien, así que si ustedes están listos, pues yo estoy listo. Vamos a iniciar, y vamos a iniciar hablando de la estructura del negocio. ¿Qué es la estructura del negocio? Básicamente como una identidad legal. Ahora, el negocio tiene una identidad legal ante Hacienda, que es el IRS. Hacienda es el IRS, y tiene que pagar impuestos y tiene que ser responsable por una serie de cosas, seguir el reglamento con los empleados, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes formas de darle una identidad legal a su negocio. La primera, la más común, y que es la que eligen la mayoría de los negocios que inician pequeños, viene siendo, en inglés se llama sole proprietorship, y lo que eso significa es que es de único dueño. No es una sociedad, no es una corporación, no es nada más allá de un negocio que tiene un solo dueño, una persona única que toma las decisiones y por tanto es directamente responsable por todo lo que se suscite en el negocio. Si hay alguna demanda, por ejemplo, pues la persona como dueño del negocio pues es responsable. ¿Y qué pasa si la aseguradora, por poner un ejemplo, no cubre lo que esa demanda le requiere? Entonces, bueno, incluso personalmente son responsables y las personas podían demandar e incluso pues cobrarse, digamos, de las propiedades del dueño del negocio. Hay otra forma que es se llaman LLC o LLC. En inglés es Limited Liability Corporation, que es Corporación de Responsabilidad Limitada. La mayor diferencia y lo que generalmente la gente sabe es que la ventaja de constituirse como una corporación de responsabilidad limitada es de que ya dejan de ser como dueños, en realidad ser dueños ya más bien son accionistas, y como accionistas
ahí se pone una raya, vamos, en cuanto a la responsabilidad. Ya si una persona o una organización demanda a la corporación, ya no se es responsable de manera personal, ya básicamente es esa nueva entidad legal la que tiene que resolver o responder por cualquier demanda, vamos a decirlo. Entonces eso es lo que generalmente la gente sabe. Por supuesto es mucho más caro hacer una LLC. Lo más recomendable siempre es contratar a un abogado especialista. Eso es bastante caro. Hay que pagar aquí en California, al estado de California, son alrededor de $900, solo una anualidad, y hay que cumplir una serie de requisitos. Y estas son cosas que me ha tocado verlo a mí en la práctica. Muchas personas no lo saben y registran esto a veces en programas por computadora, que hacen todo como con formatos como repetitivos, como ya estructurados, ya hechos, y eso es porque les sale más barato, pero pues de todas maneras les requiere estar pagando la anualidad. Y bueno, ha habido mucha confusión y varios de mis clientes a través de los años se han dado cuenta de que esa no era la opción correcta. Ahora, nosotros no estamos aquí para darles un consejo legal, porque esto pues es básicamente legal, es nada más para darles la información y ya ustedes escogen, ¿no? Hay algunas otras tipo de entidades como asociaciones, hay corporaciones de servicio, que aquí vemos que es la S Corp. Corp es para corporación y S es de servicio, y estas son organizaciones, son negocios, ¿sí? Pero que tienen un componente fuerte en el aspecto social, que vienen a generar un beneficio social importante, y hay toda una serie de reglas y tienen a su vez una serie de concesiones a la hora de pagar impuestos, ¿no? Pero bueno, todo esto no se lo van a grabar, todo esto es bastante complicado, y lo que aquí vamos a estar haciendo es dándoles las páginas de internet donde ustedes pueden ir a precisamente obtener más detalles de esta información. Entonces aquí está la liga, y ustedes pues deberían de pasar algo de tiempo antes de determinar cuál va a ser la entidad legal que van a conformar. Bien, pasemos ahora al nombre del negocio. El nombre del negocio, desde el punto de vista de mercadotecnia, pues tiene mucha ciencia cuando se está planteando un negocio que se quiere registrar el nombre con potencial a crecer y pues proteger el nombre también, ¿verdad? Y que ese mismo nombre nos ayude en la medida de lo que es posible a generar ventas, a dar confianza al cliente, que denote quizás nuestra ventaja competitiva, etcétera. Toda una serie de factores que hay que tomar en cuenta. No es tan fácil como, por ejemplo, si yo me dedico a la jardinería y tengo años en la jardinería y yo me apellido Valencia, ponerle Valencia Gardening, ¿no? Yo pienso que todos hemos visto ese tipo de negocios. Abundan, son muchísimos, pero hay forma de mejorar eso, ¿no? Y para eso precisamente nosotros estamos, para compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento en áreas como esa. También hay dos cosas. Primero, hay que registrar, cuando uno va a la ciudad a pedir el permiso de negocios, uno va y les dice, bueno, me voy a dedicar a esto y necesito un permiso de negocios. Y ya en la ciudad le van a dar un formato y le van a decir a cuáles son los departamentos dentro de la ciudad, en el mismo oficina, que tienen que ir para que les chequen y les pongan la palomita básicamente y les digan, sí, ya vino a este departamento y nosotros no le vamos a requerir nada. O de lo contrario, para el tipo de negocio que usted está iniciando, a lo mejor hay ciertos departamentos que le van a decir, ok, lo que nosotros requerimos es una certificación de esto, es que haga esta otra cosa, etcétera. Ellos básicamente le van a dar las instrucciones. Ahora, para registrar ese nombre con algo que se llama, en inglés es fictitious name, o en español sería nombre ficticio. O sea, el nombre del negocio pues no es de una persona en realidad, es un negocio, es una entidad, entonces es un nombre ficticio. Entonces vamos a hablar del ejemplo que puse del negocio de jardinería, y yo le puse jardinería suprema, por decir lo primero que se me ocurre, ¿no? Y bueno, entonces voy al condado y les digo,
voy a poner un negocio, ya fui con la ciudad, se va a llamar Jardinería Suprema. Entonces ya ellos revisan en la computadora, en el sistema, que no haya ya alguien con el mismo nombre. Porque si ya hay alguien con el mismo nombre, entonces tendría que utilizar otro nombre distinto. Ellos también a la vez le van a indicar el proceso. Parte del proceso es que se tiene que poner en el periódico que usted con su nombre personal piensa iniciar un negocio con tal nombre, etcétera. Son parte de las reglamentaciones de negocios que existen, y pagar la cuota es alrededor de $80 por ahí. No es tanto, pero bueno, una vez de que ya el condado le dice ya, todo pasó, ya está completo, ya usted es dueño, por decirlo así, de ese nombre. Ya no podría de repente su compadre que trabajaba por ahí con usted salirse y él a armar su propio negocio y ponerle el mismo nombre, ¿no? Pues más o menos esto es algo básico sobre los nombres, y aquí nuevamente le ponemos la liga en la parte de abajo para que se conecte y pueda llenar estas solicitudes. Básicamente la solicitud del condado se puede llenar en línea y lo van guiando con preguntas. Y la de la ciudad, pues sí hay que ir ahí para físicamente pues recorrer los departamentos, ¿no? Muy bien, esta siguiente lámina pues básicamente explica lo mismo que ya les acabo de explicar. Lo único que no les dije es que este registro del nombre se tiene que renovar cada 5 años. Bien, con respecto a licencias, la ciudad puede requerirle cierto tipo de licencias para el negocio que usted está iniciando, y solamente, bueno, cada ciudad tiene diferente reglamentación, incluso tan cerquita como entre Merced y Atwater, le van a requerir cosas diferentes. Entonces hay que ir al lugar donde usted vive, y ahí mismo le van a decir, bueno, aquí el permiso va a ser tanto, lo vamos a basar en lo que usted proyecte de ingreso, y ya ellos le van a informar. Generalmente para negocios pequeños la cuota no es mucha, no es algo que tengan que preocuparse en ese sentido, ¿no? Y aquí lo mismo ya les había dicho, van a ir de un departamento a otro. Hay algunos departamentos para algunos negocios les van a requerir que vayan, por ejemplo, al departamento de salud, y ahorita lo vamos a ver más adelante, para controlar ciertas cosas que ya las veremos, ¿no? También lo de la licencia del condado, que aquí se los puse, y algunos tipos de negocios van a requerir múltiples licencias, pero la información, como les repito, se las van a dar precisamente en esas oficinas. Ahí tienen todo el papeleo y todas las direcciones a seguir, digámoslo. Bien, hay un elemento que es la zonificación, lo mencioné de entrada muy brevemente, y hay simplemente áreas de la ciudad que no están aprobadas para ciertos tipos de negocios. Entonces, siempre que estamos contemplando un lugar en específico, hay que asegurarnos de que se permita en esa zonificación. Muy bien. Aquí hablando aquí en el centro, la División de Salud Ambiental del Condado. Ellos regulan este tipo de negocios que vemos aquí en la lámina. Negocios de comida, restaurantes, servicio de comida, lo que es el catering, ¿verdad? Las loncheras, festivales donde se venden elotes asados, etcétera, ¿no? Todo eso, las aguas frescas, etcétera. Entonces también manejan negocios que manejan pues gasolina, pintura, aceites, lo que son químicos que van o pudieran afectar el medio ambiente. Entonces ellos tienen que tener cierta regulación. En los restaurantes incluso toda la grasa, la manteca y los aceites que se desechan pues tienen que ir a un recipiente específico, no se pueden mandar con todo el drenaje, y luego hay servicios que los recolectan, etcétera. Entonces, bueno, cada área pudiera tener un diferente mezcla de requerimientos, ¿no? En lo que corresponde a las bebidas alcohólicas, cuando la persona no tiene experiencia y dice, bueno, yo quisiera un restaurante, y muchas veces, y esto sucede mucho, se imaginan que es fácil pues conseguir el permiso para vender licor, qué sé yo. Y bueno, hay toda una reglamentación al respecto, limitante en este sentido, que lo maneja el ABC, que es la organización que limita y mantiene el control sobre la venta de bebidas alcohólicas. Hay una licencia más fácil de sacar, por ejemplo, para restaurantes, que es solamente para cerveza y vino de mesa, lo que le llamamos wine.
y eso es más fácil. Ya el conseguir una licencia de licores, pues bueno, hay un mecanismo de rifas y es bastante caro y bueno, todo un show, dijéramos, por decirlo de alguna manera algo cómica. Y por supuesto algo de esperarse en negocios que tienen que ver con importación o exportación, pues hay regulaciones federales que son bastante estrictas y generalmente para hacer este tipo de negocios hay que contratar a organizaciones que a eso se dedican precisamente, a hacer todo este tipo de trámites. Aquí también tenemos a mano derecha la página, la liga para la página de la ciudad de Merced. Hay de todo esto que les estoy hablando. Hay muchísima información a detalle que ustedes pueden en su propio tiempo pues investigar más a fondo. Esperamos que lo hagan porque les conviene hacerlo. Bien, seguimos aquí y este es un ejemplo para un negocio de comida, todas las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro tenemos el cumplimiento de la ley de alimentos cottage en el hogar. Si se va a permitir que algo se cocine en la casa, bueno, pues hay que cumplir ciertas cosas, ¿no? Con respecto a también ahí mismo abajito, la sanidad del lugar, que esté pues limpio, que tenga pues toda una serie de cosas que, como les digo, el Departamento de Salud te da una lista y te dice, cuando yo vaya a inspeccionar tu restaurante o tu lugar o tu lonchera, cuando yo te vaya a inspeccionar, voy a checar toda esta serie de cosas, ¿no? 20, 30 cosas. Y tienes que tener esto, y tienes que tener agua, y tienes que tener esto. Y ya la persona que está preparando para abrir el negocio, pues simplemente se atiende a la lista y va resolviendo todo eso, ¿no? Bien, nuevamente aquí tenemos a mano derecha la liga para el condado y para que obtengan ustedes información más a detalle sobre este tema. Esto pues es un tanto básico, el hecho de que se requieren licencias de entrenamiento especial para diferentes tipos de cosas. Esto es una como minúscula muestra, ¿no? Para reparar autos, por ejemplo, pues lógico que se va a requerir que tengas una licencia de donde estudiaste para hacer lo que estás haciendo. Para cuidar adultos o cuidar niños, lógico también se va a requerir un diplomita, algo que diga que ya pasaste el entrenamiento, igual cosmetología, peluquería, seguridad privada, bienes raíces, ¿no? Si vas a vender casas, pues tienes mucho que aprender sobre esa industria y pues tienes que ganarte tu certificación. Como les decía, esto es un poco pues intuitivo, pero es algo que también debemos recordar que hay que tenerlo en mente. En esta lámina tenemos una página. En las dos páginas que se ven aquí a mano derecha hay muchísima información, pero en la de abajo a mí me encanta california.gov, porque vamos a decir que usted tiene en mente un tipo de negocio, qué sé yo, de reciclaje, vamos a decir. Dice, no, pues reciclaje, que me han dicho, mi compadre me dijo que esto es un buen negocio. Y se pregunta, bueno, pero ¿qué requisitos habrá con respecto a licencias, el manejo de los químicos, si es que se van a manejar químicos? ¿Qué necesito con respecto a licencias, ¿no? Entonces se va usted aquí a esta página y ahí le pone el área en la que usted piensa poner su negocio, la industria, y ahí va a encontrar todos los requisitos. Y básicamente, pues cualquier idea de negocios que tenga, si se está preguntando qué se va a requerir con respecto a una forma de demostrar la capacidad para hacer el trabajo, pues ahí está la información. Esa página está súper. Yo les recomiendo que la chequen por ahí, que la visiten. Bien, permisos de zonificación todavía. Y bueno, aquí nos está hablando el Departamento de Administración de Impuestos. Ya, bien, esto tiene que ver con cuando uno va a comprar producto en mayoreo y a revender, entonces el gobierno le da a uno, en inglés se dice un resale number, o es un número de reventa. Y esto es para que en la factura, cuando usted compra, en la factura no tenga que pagar impuestos. ¿Por qué no pagaría impuestos? Porque a la hora de que usted vende el producto, usted compra en mayoreo y vende el producto en menudeo. Y ahí el cliente paga el impuesto. Entonces ya de ahí usted toma la responsabilidad de pasar ese impuesto que el cliente le pagó
al gobierno, a Hacienda o al IRS, ¿verdad? Entonces, ese se llama Resale Number. Aquí está la liga donde conectarse para solicitarlo. Esto le va a ayudar, aquí todos estos puntos que siguen, es para lo que le va a ayudar y básicamente pues le ayuda a mantener un control de contabilidad, le ayuda a mantener el control de los impuestos, un registro de ventas. Y bueno, aparte es un requerimiento. Si usted va a comprar por mayoreo, no le van a vender a menos de que tenga este número que le van a requerir. Perfecto. Pasamos ahora a los impuestos. Y básicamente, pues aquí hay que reconocer que tenemos que tomar una identidad fiscal independiente o específica con Hacienda, con el IRS. Y para eso hay dos formas. Vamos a hablar, por ejemplo, de un negocio pequeñito que es de único dueño. Y hay dos formas. Puede usted pagar y que el número de identificación de su negocio sea su propio seguro social. Eso es posible. O puede solicitar de manera súper fácil, aquí en esta página que mostramos también, lo que se llama el número EIN. Y eso es muy similar a tener el seguro social, que lo identifica a usted en específico. La ventaja de hacer eso, pues sería nada más principalmente de que su número de seguro social no ande por ahí tan disperso, ¿no? Esto pues es muy fácil, se llena, aquí está como le indican aquí estos puntos, se llena en línea, es rápido y no cuesta nada. Bien, pues vamos a adelantarnos aquí, ya estamos con el tiempo encima. Impuestos, el impuesto de autoempleo, fíjense que esto es bien común, que las personas que realizamos, como yo, algún trabajo de forma independiente y que facturamos por nuestros servicios, hay veces que no tenemos el cuidado de ir guardando de lo que recaudamos, de todo lo que cobramos, ir guardando nosotros un porcentaje que va a ser nuestro porcentaje de impuestos que nosotros vamos a tener que pagar. Que eso es lo que normalmente un empleador nos descuenta de nuestro cheque, ¿verdad? Cuando trabajamos para alguien decimos, bueno, pues esta semana ganamos $700, pero nada más me quedaron 450, por decirlo así. Y entonces esos descuentos que por ley el patrón tiene que hacer, esas deducciones, y que luego el patrón o la patrona pasan a Hacienda, pues eso es lo que como autoempleados tenemos que tomar en cuenta de que vamos a pagar eso, ¿no? Entonces, sí, y también eso para poder cobrar correcto, o sea, dejando margen para eso. El recaudar el pago de impuestos sobre las ventas, eso es importantísimo. Si yo tengo un restaurante, por decir, ¿no? Y en todo el día, yo vendí $2,000, ¿no? Entonces yo vendí $2,000, pero no todo eso es dinero para mí o para sacar mis costos, y no todo eso es dinero mío. De esos $2,000 hay que descontar el impuesto que pagó la gente, y entonces descontando eso, entonces sí ya sacamos cuentas con respecto a mis gastos y todo eso. Pero eso pues somos responsables para pasarlo al gobierno, al IRS. Este es un área precisamente que da mucho problema, porque las personas que no hacen eso es una cuestión legal gravísima. Y donde sí he conocido muchas personas que se meten en serios problemas con Hacienda con este punto, ¿no? Los impuestos del empleado, hay que pagar impuestos por cada empleado, y todo eso pues hoy día se maneja generalmente. Mucha gente antes le decían el bookkeeper, ¿no? O el contador. Hoy día se sigue teniendo un contador o una contadora para que hagan los impuestos a fin de año y le den más o menos pues una guía, ¿no? Con respecto a qué deducciones, consejo, ¿no? Qué cosas le convienen hacer con respecto a la relación con el pago de impuestos. Pero también hay ahora muchos programas que de manera muy sencilla le llevan ese control, y que usted mismo lo puede llevar hasta en su teléfono con una aplicación, y bueno, le simplifican mucho todo esto de los impuestos. También el siguiente es propiedad comercial.
ese es un gasto, pues no es tan pequeño, y hay que tomarlo en cuenta también que a cada año hay que pagar simplemente en relación al valor de la propiedad comercial que se tenga. Esto lo comento porque todos estos son gastos adicionales que por lo general los clientes no tienen anticipado el gran porcentaje que puede representar de sus ingresos, ¿no? Entonces, para evitar sorpresas, vamos a decir. Y prepararnos económicamente a futuro, como que proyectar e ir guardando suficiente liquidez para salir adelante y para poder pues hacer frente a estos pagos programados. Bien, por último, dice pues posibles impuestos especiales. Cada ciudad, como les decía, o cada condado hace sus propias reglas, básicamente. Entonces, pues existen este tipo de impuestos adicionales. Por poner un ejemplo aquí en local, en la ciudad de Merced, en una zona del centro de Merced, que se llama el downtown, de entre ciertas calles y ciertas calles, todos esos negocios pagan un impuesto adicional con su licencia de negocios. De hecho, es el doble. Si mi licencia de negocios me cuesta a mí $100 por decir al año, pero si estoy dentro de ese rango voy a pagar 200 al año. Y esa diferencia se va para un fondo, que ese fondo, bueno, se hacen ciertas cosas. Se junta como toda esa cantidad de todos esos negocios y se hacen eventos para promover el downtown y buscar mejorías, etcétera, ¿no? Tomando las decisiones que se tomen, pero todo para apoyar los negocios que están pagando ese impuesto adicional. También la planificación de recursos humanos. Hay leyes contra... Todas son cosas que tienen que tener en cuenta también. Los salarios, el mínimo, el pagar el sobretiempo o el overtime, cuáles son las leyes migratorias, a quién se puede emplear, a quién no, qué información se requiere recaudar de las personas que empleamos para verificar su estatus migratorio, los beneficios a los que tienen derecho nuestros empleados, las leyes de seguridad. Hay un departamento que se llama el OSHA, y aquí están nuevamente las páginas de internet que les van a dar toda la información con respecto a eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a poner un negocio para cortar árboles, y bueno, pues es riesgoso porque pues para cortar árboles se suben con cables y andan allá con motosierras en el aire y todo, pues hay muchas reglas de seguridad impuestas por OSHA que también hay que atender. Si hay una unión, pues cuáles son las leyes de la unión. Todo esto es bien complicado y no se espera que una persona con un negocio pequeño sepa y sea un experto en todo esto, pero sí hay expertos para esto. Entonces sí, la responsabilidad recae sobre el dueño del negocio de contratar a alguien que pueda hacer todo esto. Generalmente hoy día hay varios servicios que hacen todo esto por una cuota mensual bastante razonable y que tienen la responsabilidad a su vez ellos de estar siempre al tanto de los cambios en las leyes y todo este tipo de cosas, ¿no? Sería bastante improbable que alguien de un pequeño negocio se adentrara en esto para hacer todo por sí mismo, porque pues esto le absorbería completamente y de hecho sería bastante difícil que alguien pudiera hacer todo esto, ¿no? Casi ya llegando al final de la presentación, vamos a hablar de los seguros. Les decía que este país, bueno, yo duré muchos años de recién que llegué escuchando que era el país de las demandas y a veces me parecían bastante ridículas las demandas. Sin embargo, esa es nuestra realidad y lo único que podemos hacer es anticipar y prepararnos y pues protegernos de posibles demandas, ¿no? En los negocios, todo negocio es responsable para con el cliente. Entonces hay un seguro que tenemos que tener de responsabilidad general, compensación de trabajadores, pérdida de propiedad y equipo, pues todo, por ejemplo, pérdida de propiedad de equipo, pues eso a lo mejor no es requerido. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, una pieza de maquinaria que para mí es elemental en el desarrollo de mi negocio, pues me haría bien pues protegerla, ¿no? ¿Qué tal si se descompone y tengo pérdidas o se la roban o X, qué sé yo? Todo eso se puede ver a detalle con cada uno de ustedes dependiendo de su situación.
También podemos cometer algún error que genere pérdidas en nuestro cliente, dependiendo nuevamente del tipo de servicio que proveamos. Seguro de autos, ¿no? Si utilizo mi camioneta para llevar a mis trabajadores a andar cortando árboles, en el último ejemplo que hablábamos, pues tengo que tener suficiente cobertura para esos trabajadores, porque yo soy responsable al llevarlos a trabajar, trabajan para mí. Entonces no puedo o no debería de operar como que con lo mínimo de protección. No me convendría, porque vamos a decir, un accidente de gravedad, gastos médicos que ustedes ya saben, aquí los gastos médicos como pueden ser, cantidades exorbitantes, y si yo soy el único dueño, entonces el trabajador me podría demandar, me puede quitar la casa, el carro, todo. Bueno, no es por asustarlos, es para crear conciencia, etcétera, ¿no? Muchas cosas pueden pasar, fuego, seguro contra el fuego, salud dental, seguro médico, etcétera. Son bastantes cosas, y todo esto nuevamente pues representa un gasto que hay que tomar en cuenta y para el cual hay que planear de inicio, ¿no? Bien, les decía hace unos minutitos que hay sistemas de información en línea para la contabilidad, sistemas de pago electrónico, alguien que les haga el cálculo, lo que le llaman aquí el payroll, o que es la nómina. Y bueno, incluso ofrecen el servicio de contestar dudas legales y todo ese tipo de cosas. Hay algo aquí en el segundo punto: mantener los fondos personales y comerciales separados. Esto es de una importancia enorme, y sin embargo a menudo se da en los pequeños negocios, de que, dado que es muy común que se inicie con un capital muy restringido, se mezclan las finanzas de la familia con las del negocio. Y bueno, la mejor de las ideas es separarlo, abrir una cuenta especial para el negocio y llevar un control desde el inicio. Eso les puede ahorrar muchos dolores de cabeza, incluso algunos problemas con Hacienda. El control de efectivo, posibles contrataciones externas, pues el contratar por ejemplo, el CPA es en inglés es Certified Public Accountant, o que es un contador, pero con certificación a ese nivel, a nivel CPA. Profesionales de impuestos, nóminas de sueldo, contratar profesionales que le garanticen a usted de que no va a cometer errores ante el gobierno y que su negocio va a marchar bien en ese sentido, ¿no? Ahora, esta lámina, y ya estamos terminando, tiene que ver con el capital, los fondos, el capital para hacer un negocio. Les comento que una gran cantidad de los clientes que vienen a mí vienen con la falsa idea de que es posible conseguir un préstamo para iniciar un negocio. Entonces, si usted tenía por ahí eso en mente, pues es una pena que tenga que, borrarles un poquito por ahí la fantasía, porque básicamente lo considero que es casi una fantasía, porque simplemente eso no se da. Para que le presten dinero para un negocio, lo requerido son 2 años de que ya usted haya tenido un negocio en esa misma industria, en esa misma área, y que haya mostrado que tuvo utilidades por 2 años. Entonces eso es básicamente pues algo que se requiere, ¿no? Van a considerar, si usted viniera a pedir un préstamo, fuera a un banco a pedir un préstamo, van a considerar estos elementos: cuánto es lo que usted tiene de experiencia en este negocio, en la industria, cuánto ha trabajado en la industria, es similar pero un poco diferente, qué habilidad tiene para pagar, cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos, cuál es su historial crediticio, cuál es su score básicamente, ¿no? De su crédito, si tiene fondos personales, si tiene algo como colateral que responda por el préstamo, si tiene efectivo para operar, etcétera. Aparte, generalmente siempre una pregunta es, bueno, y si está solicitando un préstamo por esta cantidad, vamos a decir $100,000 por decir, para abrir este negocio, y sí, pero ¿y cuánto vas a poner tú, no? Generalmente a todos los bancos les gusta ver que la persona también, quien está solicitando el préstamo, también va a arriesgar de su propio dinero, de su propio capital. Entonces, bueno, nosotros le podemos ayudar también a hacer una valoración de su
su condición crediticia, digámoslo, ¿no? Para ver sus probabilidades. Y incluso si algún banco le requiriera, proyecciones financieras, etcétera, con gusto nosotros le podemos ayudar también en ese tema. Bien, como ven, estamos ya en el final de la presentación, pero como ustedes ven, hay muchas cosas que son importantísimas, de las que ni siquiera hemos empezado a platicar, ¿verdad? Y estas son las 5 cosas. Y estas son las 5 cosas que podemos analizar a detalle con cada uno de ustedes, si ustedes pues se registran y solicitan nuestro apoyo, ¿no? La primera, pues qué tan viable es mi producto o mi servicio o el concepto que tengo para mi negocio. ¿Qué tan viable es? Bueno, pues hay distintas maneras de valorar eso, y pues eso entra dentro de algo con lo que nosotros podemos ayudarle a explorar, ¿no? Y en número 2, ¿cuáles son los principales retos que podría yo anticipar al iniciar esta idea de negocio? Eso es importantísimo, que no haya sorpresas. Generalmente, cuando no se tiene experiencia en ser el propio dueño en un ramo de negocios, generalmente siempre va a haber sorpresas, cosas que no pudimos anticipar. Entonces, en la medida que podemos expandir nuestro conocimiento y proyectar, vamos a poder anticiparnos y prepararnos para superar esos retos, ¿no? Tercero y bien importante, ¿cuánto capital necesitaría para iniciar mi negocio? Esto es clave porque se da muchísimo que inicia el negocio sin saber en realidad cuál va a ser el costo total de inicio. Y muchas veces en muchas áreas salen gastos que no se habían anticipado, nuevamente, por falta de experiencia de no haberlo hecho antes, básicamente, ¿no? Entonces, en eso podríamos ayudar. Y esta número 4, muy pocos clientes tienen este concepto en mente cuando vienen hacia mí. Sin embargo, yo en lo personal lo considero elemental. ¿Cuál es mi punto de equilibrio? Algunos de ustedes a lo mejor nunca habían escuchado antes este término. ¿Qué es el punto de equilibrio? Lo que el punto de equilibrio es básicamente cuando yo llegue, es resolver una pregunta. ¿Cuántas ventas tengo que tener para poder cubrir mis gastos fijos que voy a tener, fijos y variables? O sea, si yo en este mes voy a gastar $10,000, mi negocio me va a requerir que gaste $10,000 en renta, en empleados, en insumos, etcétera. ¿Cuánto debo de vender? Sea de comida o sea de un servicio, de lo que sea. ¿Cuánto debo de vender para que con el margen de utilidad yo salga a mano y ya no tenga que estar cada mes metiendo de mi bolsa? Lo cual es algo muy común en los negocios de inicio y es algo que mucha gente no anticipa, ¿no? Entonces, bueno, eso es importantísimo para proyectar y ver qué tan viable es que yo pueda llegar a ese punto de ventas, ¿no? Igual en el, dejémoslo ahí. Igual, para más detalle, pues ya platicaremos en persona. Y número 5, y esto es bien importante, y nuevamente también es algo que muchas veces no se considera, no se toma en cuenta a la profundidad que debiera. Es preguntarnos desde inicio, o sea, ¿tenemos el temperamento de un emprendedor? De alguien que va a arriesgar, que todos los negocios implican mucho riesgo. Y no todas las personas nos sentimos tan cómodos con el riesgo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso y también nuestras habilidades, ¿no? O sea, ¿en qué áreas tenemos habilidades y en qué áreas tenemos deficiencias? Alguien que sea un buen chef, por ejemplo, que una señora que cocine súper rico y que todo el mundo le diga, oh, tu sazón, cocinas maravilloso, pon un restaurante. Pues eso es bien común. Sin embargo, para manejar de manera eficiente un restaurante y que les vaya bien y tener mayor probabilidad de éxito, hay una serie de habilidades que hay que tener también. Ahora, eso no quiere decir que si no tiene la persona experiencia en eso, no debe de abrir un restaurante. No es así. Más bien que debe de tomar en cuenta que tiene algunas áreas que no maneja y que debe de contratar a alguien para que sí tenga esa experiencia y que pueda cubrir, ¿no? En el mismo punto, en el punto número 5, las condiciones de vida van a cambiar. Una vez que nosotros somos dueños de nuestro propio negocio, nuestro grado de commitment es como la entrega que requiere el negocio de nosotros, básicamente es total.
entonces ya como que toda nuestra vida gira alrededor del negocio y toma mucho sacrificio familiar, de nuestra pareja, etcétera. Es decir, hay un componente humano que el iniciar un negocio nos viene a cambiar un poquito. Y eso a lo mejor no es en el 100% de las personas, pero en mi larga trayectoria lo he visto que ha sido algo bastante difícil de manejar casi para la gran mayoría de personas de negocios que a la vez son personas de negocios, pero son familias de negocios. Y bueno, hay que tener todo eso en mente. Me encantaría platicar un poquito más con ustedes de cualquiera de estos temas y me encantaría poder apoyarlos, a abrir un poquito el panorama y sobre todo si tienen algo de manera directa a lo cual pueda atender, pues para eso estamos y es un placer para mí hacer esto. Aquí en esta última lámina ya de despedida, pues está el lugar en donde se pueden registrar, está la página de internet. También pueden llamar, tenemos a alguien que contesta y que habla español también. Aquí está el número de teléfono, o si gustan mandar algún correo electrónico, también lo pueden hacer. De hecho, en la página de internet ustedes solo se pueden registrar como clientes contestando algunas preguntas. Ya si ustedes quisieran alguien que hable español como yo, pues nada más pidan hablar conmigo, con Octavio Valencia. O si ustedes viven en el área de Los Baños, por ahí tenemos también a una asistente excelente que los puede ayudar también y los puede apoyar. Así que gracias por estar con nosotros, espero que no se me hayan dormido, gracias por escuchar y espero conocerles pronto. Que estén muy bien.